Buenas tardes. Soy Rosa Marta Gutiérrez, jefa del Departamento de Investigación Educativa de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Para mí es un gusto compartir hoy esta conversación con el doctor Juan José Sanabria López. Ambos vamos a abordar las políticas públicas para la educación y la formación en la educación ambiental en la escuela primaria mexicana. Como todos sabemos, el medio ambiente a lo largo de la existencia del planeta ha sido un espacio fundamental para la vida y el desarrollo de los seres vivos e incluso para el ser humano. Sin embargo, con el crecimiento poblacional, el planeta ha sufrido una serie de cambios provocados por la extracción de recursos naturales renovables y no renovables para la satisfacción de las necesidades humanas, cambios que oscilan entre el calentamiento global y, por ejemplo, la escasez de agua potable para las regiones más necesitadas de este líquido. Derivado de estas acciones, se ha visto afectada la vida de los seres vivos, llegando incluso a la extinción de algunas especies. Hoy por hoy, la educación ambiental constituye una de las prioridades formativas al interior de las escuelas y de la vida. Por lo tanto, voy a ceder la palabra a mi colega, el doctor Juan José Sanabria López, quien nos dará el panorama político de este ámbito de la educación. Gracias. Muchas gracias, doctora. A mí me corresponde comentar lo que es el entramado institucional de la política, tanto educativa como de medio ambiente acá en nuestro país, en México. Una política pública es una herramienta de gobierno que se integra por un conjunto de acciones orientadas a la realización de un objetivo de beneficio público, cuyos lineamientos de acción, agentes, instrumentos, procedimientos y recursos se reproducen en el tiempo de manera constante y coherente. Por su parte, José Luis Méndez señala que una política pública es un conjunto, paquete o serie de acciones del Estado dirigido a resolver un problema o resolver un bien público. De esta forma, una política se constituye por un conjunto estructurado de programas, cada uno de los cuales sigue los lineamientos y los objetivos generales de la política, pero a su vez ataca problemas, componentes o hechos particulares de esa situación social que se califica como problema crítico. Para Méndez, un programa público es un documento en el cual un órgano estatal indica la serie de acciones que se desarrollarán para resolver un problema o proveer un bien público. De esta forma, una política en materia de educación es el conjunto de lineamientos y de acciones del poder político estatal que tienen como objetivo gestionar recursos y procedimientos agrupados en programas con actores públicos y privados de manera constante y coherente a fin de atender la demanda educativa de una sociedad determinada. En México, los artículos 3 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ordenan la obligación del Estado de impartir educación básica con carácter laico y gratuito y obligatorio, así como de promover y atender los tipos y modalidades educativos necesarios para satisfacer el desarrollo integral de la niñez y el desarrollo general de la nación. Asimismo, la Ley General de Educación es el instrumento de política educativa que regula la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. En esta misma ley, en el artículo 2, se establece que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. A fin de lograr dicho propósito, se garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional. Por su parte, la política ambiental en México también se perfila en la Constitución en los artículos 4, 25 y 27. El artículo 4 señala que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y el deterioro ambiental
generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Mientras que el artículo 25 establece que corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permite el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. Y en el artículo 27 se contempla que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. El actor fundamental en la política de medio ambiente en México lo es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la cual, según la Ley Orgánica de la Administración Pública en su artículo 32 bis, establece, entre otras, que son atribuciones de dicha Secretaría fomentar la protección, restauración, conservación, preservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, recursos naturales, bienes y servicios ambientales, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano. Formular, conducir y evaluar la política en materia de recursos naturales, siempre que no estén encomendados expresamente a otra dependencia, así como en materia de ecología, saneamiento ambiental, agua, regulación ambiental del desarrollo urbano y de la actividad pesquera, con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades. Promover la participación social de la comunidad científica en la formulación, aplicación y vigilancia de la política ambiental y concertar acciones e inversiones con los sectores social y privado para la protección y restauración del ambiente. Coordinar, concertar y ejecutar proyectos de formación, capacitación y actualización para mejorar la capacitación de gestión ambiental y el uso sustentable de recursos naturales. Estimular que las instituciones de educación superior y los centros de investigación realicen programas de formación de especialistas, proporcionen conocimientos ambientales e impulsen la investigación científica y tecnológica en la materia. Promover que los organismos de promoción de la cultura y los medios de comunicación social contribuyan a la formación de actitudes y valores de protección ambiental y de conservación de nuestro patrimonio natural. Y en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, fortalecer los contenidos ambientales de planes y programas de estudio y los materiales de enseñanza de los diversos niveles y modalidades de educación. Asimismo, cabe mencionar que la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente es la ley reglamentaria de las disposiciones de la Constitución que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente en el territorio mexicano. En el capítulo 4 de dicha ley se contemplan como instrumentos de política ambiental la educación e investigación ecológicas. Finalmente, el artículo 39 señala que las autoridades competentes promoverán la incorporación de contenidos ecológicos, desarrollo sustentable, mitigación, adaptación y reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático, protección del ambiente, conocimientos, valores y competencias en los diversos ciclos educativos, especialmente en el nivel básico, así como en la formación cultural de la niñez y la juventud. Esto es el marco institucional que establece el gobierno mexicano. Me corresponde a mí, pues, ahora hablar de la importancia de incluir a la educación ambiental en el currículo de la educación primaria mexicana y la propuesta de hacer este movimiento de manera transversal, generando momentos para conectar los aprendizajes y las habilidades adquiridas en todas las asignaturas del plan de estudios de educación primaria, dotando de una significación particular a la educación ambiental.
A este respecto, el doctor Armando Sánchez señala que la educación ambiental es una de las áreas formativas de la enseñanza básica que se ha incorporado a los distintos procesos de reformas educativas, formando parte de los contenidos de las asignaturas relacionadas con el medio y la naturaleza, como ciencias naturales, geografía e incluso formación cívica y ética. Cabe destacar que en el campo de la educación ambiental, en los programas de estudio a nivel básico de la educación mexicana, como en los materiales producto de las distintas reformas educativas, se presentan siempre planteamientos en torno a la educación ambiental como si se tratase solamente de un asunto de la naturaleza. Cuando lo primero que tenemos que hacer es considerar que la educación ambiental se ocupa de los ambientes del desarrollo de la vida. Cualquier tipo de ámbito en los que se conciten los seres vivos es considerado un ambiente. No obstante, reconocemos que el ambiente natural ha entrado en una crisis por la extracción de los recursos naturales que de él se hace. Luciso ve a este respecto, citada por Edgar González Gaudiano, especialista en el currículum ambiental, señala que en los últimos años no se ha logrado construir ni consolidar una propuesta conceptual de educación ambiental debido a que los trabajos realizados en torno a este tema, en la mayoría de los casos, la conciben y la promueven como una crisis de la naturaleza, tal como lo explicaba hace un momento. Lo que tenemos que hacer a propuesta de estos autores y derivado de las propias reflexiones de quien esto señala, es promover una reflexión acerca de aquello que puede ayudarnos a transversalizar un currículo rígido que está dividido por asignaturas y que actualmente presenta los temas ambientales como cápsulas aisladas en los temas de algunas asignaturas de cuarto, quinto y sexto de primaria, como es el caso de ciencias naturales y geografía, y muy ocasionalmente formación cívica y ética. La propuesta que se presenta tiene como finalidad buscar la formación integral del sujeto, entendiendo, primero, que la formación es el fin último de la educación, no la instrucción. Por lo tanto, el instruccionalismo que se ve traducido en acciones aisladas, en acciones poco representativas, no ha dado resultado a lo largo de los últimos 50 años. Por lo que se propone promover actos reflexivos y de concienciación en los que el propio niño se apropia e interioriza los contenidos y los saberes de la problemática sobre los daños ambientales. Hay daños ambientales en casa derivados justo de la pandemia, de la falta de recursos y la falta de oportunidades de espacio. Por otro lado, hay daños ambientales de la naturaleza, pero también hay daños naturales provocados, naturalmente provocados entre los propios grupos de niños en una escuela, en las formas de convivencia. Si no se respeta la vida, no se respeta la convivencia. Por lo tanto, tendríamos que estar trabajando con la articulación de contenidos curriculares que constituyen el eje de las asignaturas para dar sentido y forma a la educación ambiental. De este modo, la educación ambiental podría configurarse como un campo de abordaje desde sus antecedentes y las propuestas formativas que presenta, que se van desarrollando y discutiendo en el campo de la educación básica, en el mundo y en la configuración que esta educación asume en el mundo escolar. La necesidad de proponer y sostener el movimiento de la educación ambiental se concreta cuando los seres humanos nos hacemos conscientes y responsables de que nuestra intervención en el medio ambiente natural ha producido daños significativos. Si esta concienciación se produce desde un saber y una asunción de responsabilidades, entonces tendremos oportunidad y alternativas de solución a una aguda crisis ambiental que se ha provocado como producto del desarrollo de medios de producción comunes, del exceso de consumo de bienes y servicios, lo que obliga a una discusión sobre el deterioro de la naturaleza que se ha experimentado como consecuencia de los abusos que sobre ella hemos ejercido. Esta es una declaración de las Naciones Unidas en 1973. A primera vista, destaca el enfoque preservacional
promoviendo la conservación del ambiente. Sin embargo, también hay la necesidad de transformar los sistemas de consumo, recurrir a otros recursos y formas de representar la satisfacción de las necesidades. Por lo tanto, todos estamos en un mismo problema y debemos participar de manera consciente en su solución y en la intervención para el mejoramiento de nuestras relaciones con el medio ambiente. Muchas gracias por su atención y buenas tardes.